A nombre del Instituto Peruano de Políticas Públicas, le doy la bienvenida a la sesión número 14 del programa de especialización en Gobernabilidad y Democracia, donde trataremos democracia en América Latina. Como bien ya me conocen, soy Luis Antonio Capcha, tutor encargado de este programa de especialización. Bien, vamos a empezar con una breve historia y enfocada a la problemática actual en América Latina. En los años 80, América Latina comienza un tránsito ciertamente lento, pero contundente hacia la democracia. Y como es lógico, el proceso democrático en América Latina es distinto en cada país. Cada país tiene su propia historia, sus propias reglas. Algunos venían de dictaduras militares como Argentina, Chile, y otros venían de regímenes autoritarios de carácter civil. Ahora hay un fenómeno peculiar que no podemos dejar pasar, y quienes se dediquen al análisis económico del derecho de seguro lo van a poder valorar, en el sentido de que el proceso democrático en América Latina se acompaña de un proceso de apertura económica. Recordemos que paralelamente a estos procesos democráticos se dan el boom de los TLC. Pasamos de un modelo económico cerrado a un modelo económico más abierto, sobre todo con Estados Unidos y otros puntos económicos relevantes. Desde un punto de vista jurídico, tanto la transición democrática como el cambio económico se intentan consolidar mediante procesos de modificación constitucional. En muchas constituciones de los países de América Latina se incluyeron pues muchas cláusulas económicas, sobre todo en México, que si bien no fue una reforma propiamente dicha, sino que se realizó mediante procesos, fue una situación, digamos, a cuentagotas, ya que los cambios constitucionales se suceden en este país de forma paulatina, pero al día de hoy se tiene prácticamente una nueva constitución con todos estos cambios a cuentagotas que se han dado. Tenemos también a Guatemala, a Brasil, a Colombia, a Argentina, si bien no lo hizo mediante su constitución, ¿no? En el caso de Argentina. Ahora, ¿qué es lo que se ha buscado en este proceso? En este proceso de, llamémoslo, adecuación constitucional, pues los objetivos fundamentales han sido los siguientes. Por supuesto, se ha buscado democracia, pero también se ha buscado universalización de los derechos, se ha buscado el equilibrio de poderes y el combate de la exclusión social y de las desigualdades. Esos son los grandes objetivos que se constituyeron en todo un vuelco histórico de conceptos de grandes dimensiones. La frase que resume toda esta situación histórica es que, entre comillas, se busca juridificar el ejercicio del poder. Es decir, que lo que se busca es someter el poder a los límites de la racionalidad jurídica. De seguro creerán que esto ciertamente es una utopía en América Latina, sin embargo, como objetivo político, como política de mediano y largo plazo, es completamente aceptable. Debemos agregar lo que se ha venido mencionando en buena cuenta y en buena parte también de los estudios constitucionales y de ciencia política, en el sentido de que se han centrado en la figura de los presidentes y, por importación de las preocupaciones de los politólogos norteamericanos, se han preocupado por el Congreso o sobre el parlamentarismo en Europa. En fin, y en esta época, aparte de estas preocupaciones académicas, hay un proceso muy importante en América Latina. A partir del surgimiento de un nuevo actor o nuevos actores que son los jueces. Los poderes judiciales en América Latina se han venido imponiendo poco a poco, cumpliendo la función de reequilibrar la división de poderes que estaba centralizada en los poderes ejecutivos y que han generado en esta lógica de someter el poder al derecho, juridificar pues el ejercicio del poder. Han ampliado los pasos hacia adelante en importantes dimensiones. Les recuerdo, y de seguro lo saben perfectamente,
El caso de la Corte Constitucional Colombiana, que según muchos investigadores quizás haya tenido la mejor justicia constitucional de América Latina y que ha tenido un desenvolvimiento muy activista en una primera etapa, es decir, entre 1991 y 1996. Pero actualmente, así como hay buenos y malos momentos, ahora está en una etapa menos prestigiosa. No está pasando por su mejor momento en su historia, y en términos generales tal vez se puede decir lo mismo de Colombia también, de todo el país en general. Pero el mérito de la Corte Constitucional colombiana, con la incidencia del presidente Uribe en su conformación, supo resistir. Y fíjense lo resaltante pues que tiene este hecho en América Latina. Supo resistir la enorme presión sobre la doble reelección de Uribe, y la Corte, con gran fortaleza, que fue histórica, dicho sea de paso, paró el intento del tercer gobierno consecutivo de Uribe. Y quizás eso no nos parezca algo tan grande, pero en la sociedad colombiana, teniendo en cuenta la enorme popularidad con la que contaba Uribe, sí fue considerado un hecho heroico. Ahora, algo parecido ocurrió también en Guatemala. El Tribunal Constitucional de ese país, en 1993, hizo un fuerte paro al Estado. Los tanques en la calle, el presidente disuelve el Congreso y el Tribunal Constitucional guatemalteco se autopromueve una cuestión de constitucionalidad y declara la inconstitucionalidad del decreto por el que se declara el estado de sitio, y lo frena. Se le notifica a los jefes militares y estos atacaron, o mejor dicho, acataron a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Algo verdaderamente inédito en la historia constitucional de América Latina. Ahora, en México también podemos ver que la Corte Suprema paulatinamente ha ido tomando más atribuciones y también autonomía, en un ejercicio de realismo para salir un poco de esta rutina. Los principios del constitucionalismo se prefiguran en nuestras cartas constitucionales, que son muy buenas, ¿no? Que estos principios son muy buenos, son muy modernos y hasta inclusive muy amplios, como ocurre por ejemplo en el caso de la Constitución brasileña o la propia colombiana, por no hablar de las constituciones más recientes. Pero no se asientan en la realidad. Una cosa es el discurso constitucional, la renovación constitucional, y otra cosa la realidad. Y cuando uno contrasta la realidad con la mayoría de textos constitucionales, pues miramos un enorme abismo entre lo que las cartas constitucionales dicen y lo que efectivamente está ocurriendo en esos países. Y por supuesto hay regresiones autoritarias, es decir, que no hay un proceso lineal de tránsito democrático, sino que se dan pasos hacia adelante y luego se retrocede. Guatemala en 1993 fue uno de los casos que ya comentamos, y también se dan tránsitos determinados por una gran fragilidad constitucional. No tenemos, como ya vimos, instituciones fuertes en América Latina. Piensen en el también llamado golpe de Estado en Honduras hace 3 años, más o menos. Lo que se ha mencionado, por supuesto, no ayuda pues a la consolidación, y además este tránsito democrático, haciendo un ejercicio de realismo en esto, se producen sociedades que desconfían de la política. La política no está bien vista en América Latina. Si bien es cierto, como habíamos mencionado, cada país tiene su propia historia, su propia realidad, y esto ocurre también en el Perú. Los políticos no están bien vistos, los partidos políticos no están bien vistos, y esto pues produce una serie de lastres o pesos muertos que dificultan el avance democrático, como lo vamos a ver cuando tratemos directamente la democracia en nuestro caso, en el caso peruano. Ahora vamos a citar algunos datos reforzando lo que se ha mostrado en anteriores sesiones de la investigación efectuada por el Latinobarómetro. Por ejemplo, el 41% de los ciudadanos de América Latina
Sostienen que puede haber democracia sin progreso o parlamento. El 42% dicen que puede haber democracia sin partidos políticos. Solamente el 34% dijo tener algo o poca confianza en los propios parlamentos. 1 de cada 3 ciudadanos más o menos. Y 24% dijo tener algo de confianza en los partidos políticos. 61% de los ciudadanos latinoamericanos no están satisfechos con la democracia. Aunque estas cifras hayan sido consideradas bastante volátiles, por ejemplo, los más insatisfechos según el Latinobarómetro somos los peruanos, aunque aún no se conocen los nuevos resultados de esta investigación, el 69% de los peruanos no estamos satisfechos con nuestra democracia. Esta investigación se elaboró pues poco después de la elección de Ollanta Humala como presidente. Recordemos que había mucha desconfianza, sobre todo por parte de los sectores empresariales, y había algo de pesimismo en los electores. Aún no se conocen los resultados de la investigación que se efectúa este año. Sería interesante contrastar estos resultados. Los menos satisfechos con su democracia son los guatemaltecos, como podemos ver. Solo el 23% de ellos está satisfecho con su democracia. Este mismo porcentaje lo encontramos en México, cerca del 72 y 71%, y los colombianos y bolivianos, ¿no?, respectivamente, dicen no estar satisfechos con su democracia. Y en el otro extremo, y esto es algo curioso, los más satisfechos con su democracia son los uruguayos. El 72% de los uruguayos está satisfecho con su democracia. En los años recientes nos hemos topado con un fenómeno nuevo en estos retos democráticos y en los estudios que se han hecho en derecho constitucional respecto a las constituciones más recientes, las llamadas también constituciones bebés, así lo han llamado algunos investigadores del constitucionalismo en América Latina, que son pues estas constituciones, la de Venezuela, la que fue emitida en el año 1999, la de Ecuador en el año 2008 y Bolivia en el año 2009, y otra también, ¿no?, en la República Dominicana en enero del año 2010, que tienen estas constituciones pues cosas interesantes y otras cosas no muy buenas en realidad. Pero las 3 primeras constituciones que hemos mencionado, las de Venezuela, Bolivia y Ecuador, tienen algunas peculiaridades. ¿Qué es lo que buscan estas constituciones? Pues democracia y mayor inclusión social, ¿no?, como primer punto. Hay mucha preocupación que está muy presente pues en la redacción de los textos constitucionales respecto a este tema. Como segundo punto, hay un amplísimo catálogo de derechos fundamentales, como es el caso de la Constitución Política Ecuatoriana, que tiene un catálogo de derechos fundamentales muy grande. Ahora, no sé si se cumple efectivamente en la realidad. Lo más probable, como ya hemos estado mencionando, es que no se cumplan. Como tercer punto, los poderes ejecutivos están muy fortalecidos en base a los textos de estas constituciones, y además también se incluye el tema de la reelección. En América Latina, el fenómeno de la reelección es distinto al de Europa, en donde en términos generales digamos que está dentro de la normalidad. En América Latina, la historia demuestra pues que todos los presidentes que, pudiendo, se han presentado a una reelección han ganado casi siempre. O sea, derrotar en las urnas a un presidente en ejercicio prácticamente no se ha dado. Claro que hay presidentes que, pudiendo haberse presentado, no lo han hecho. El hecho es que estas constituciones configuran la reelección presidencial indefinidamente, y pese a tener instituciones constitucionales muy buenas y que a lo largo del tiempo se han ido fortaleciendo y ganando terreno, como medidas como el tema de la reelección presidencial en esas constituciones, pues los poderes ejecutivos acaban devorando y debilitando la estructura constitucional y generando muchas complicaciones. Y bueno, pasemos a ver ahora los retos hacia adelante. Los retos que en el futuro América Latina tiene que hacer frente en torno a su democracia. Como primer punto tenemos el mantenimiento de la violencia legítima en manos del Estado.
O sea, las fuerzas al interior de un país, como las guerrillas colombianas, los maras en Honduras y El Salvador, los carteles del narcotráfico en México, etc. Estas fuerzas paralelas que retan y hasta en muchos casos sustituyen al Estado. Por ejemplo, en México hay determinados lugares en donde los impuestos los cobran un determinado cártel, y en ese país también se da la famosa institución del derecho de piso, como también ocurre en nuestro caso, y protección, como bien ya sabemos, en donde si uno quiere constituir una empresa constructora, como en nuestro caso peruano se da bastante esta situación, o poner un restaurante, uno tiene que pagar para que le brinden protección o para que no le quemen el negocio. Y bueno, además en México estos cárteles en muchos sitios son bien vistos por la población, porque financian carreteras, porque financian fiestas, y las fiestas más importantes de los pueblos, desde los aniversarios hasta las fiestas de 15 años. Por lo que los ciudadanos están pues muy agradecidos a estas fuerzas paralelas, están muy agradecidos con los cárteles y les brindan un gran apoyo. Pero combatir estas fuerzas paralelas es muy importante, ya que si el Estado no monopoliza la fuerza, será difícil pues que se consolide la democracia. Segundo, generar un esquema de universalidad plena en materia de derechos sociales. Me refiero a la salud, a la vivienda, a la educación y al medio ambiente. La depredación en América Latina es brutal si tal vez pensamos solo en educación y salud, pero es también importante la incorporación del medio ambiente en todo este proceso de universalización del que estamos hablando. Pero ¿qué ventaja nos traería esto? Pues la universalización de los derechos sociales nos evitaría el fenómeno pues del clientelismo. Por ejemplo, en América Latina, todas las políticas sociales, todas las políticas de apoyo a los grupos vulnerables han sido clientelares, nunca han sido universales o casi nunca lo han sido. Es decir, que han sido administradas por grupos de poder con beneficios a favor de ciertos grupos sociales y por supuesto reclamando lealtad. Si se universaliza una política social y se convierte en un derecho fundamental, el clientelismo desaparece. Tercero, crear una economía al servicio de la democracia. Hoy tenemos una economía al servicio de unas élites muy reducidas y que suponen pues la extracción de recursos de la mayor parte de América Latina. Esto tiene que ver con el combate al lavado de activos, al lavado de dinero, que tiene que ver pues con convertir toda esa economía que ahora está en el sector informal. Y dicho sea de paso, en muchos países de América Latina el sector informal está muy cerca del 50% del total del sistema económico. Combatir la evasión fiscal en América Latina, ya que quien paga impuestos es en realidad quien quiere pagar los impuestos, ¿no? Y combatir la concentración. Sobre esto, el caso de México, que es el más representativo en este país, dos empresas dominan toda la venta del cemento en el país. 3 empresas controlan el 60% de la venta de alimentos. 2 empresas en México controlan el 95% de la televisión. Y una empresa controla el 70% de la telefonía e internet. Con este esquema de concentración económica es imposible pues construir un régimen democrático consolidado. Cuarto, combatir de forma efectiva la corrupción. La corrupción, como bien sabemos, todo lo mancha y todo lo entorpece. Los mejores proyectos, las mejores ideas, las mejores prácticas que se necesitan y se requieren implementar en América Latina quedan pues lastradas por los fenómenos de la corrupción. Ahora, según el reporte global sobre corrupción, que mide el nivel de corrupción de 180 países, pues América Latina no está nada bien. El Salvador ocupa el puesto 67, Colombia ocupa el puesto 70, México el puesto 75, Perú el puesto 76, Brasil el lugar 80, Panamá el 84, Guatemala está en el puesto 98,
Bolivia en el puesto 102, Argentina en el puesto 109, Honduras en el puesto 129, Ecuador está en el puesto 154, Venezuela en el puesto 165, que es el peor en América Latina, y está pues en el mismo nivel que Sierra Leona, Gambia y República del Congo, que son los 3 países más pobres del mundo. Quinto, el reto de la cultura constitucional. No basta tener pues buenas instituciones, libros muy buenos, no basta con tener buenas ideas, incluso políticos bien intencionados, que tampoco es algo que se conozca en América Latina, pero políticos que trabajasen por generosidad, por compromiso y vocación de servicio. Además tenemos que contar, y sobre todo los políticos, con la noción de pertenencia y defensa de ciertos valores. Y esto tiene que ver pues no solo con cuestiones de orden teórico muy elevadas como se podría pensar, sino con nuestras prácticas ciudadanas de cada día. Me refiero, por ejemplo, a la tolerancia que tenemos en América Latina con el contrabando, con el comercio informal, con los taxistas informales, el maltrato de los migrantes, el maltrato entre los migrantes inclusive, y los excesos militares, etc. Ahora, 3 preguntas en torno a la democracia en América Latina. ¿Puede haber democracia sin ciudadanía? A propósito de esto, supongamos que Italia y España son, digamos, como las avanzadas políticas, y nos muestran lo que pasará en Latinoamérica en 10 o 15 años. Y lo menciono porque muchos investigadores mencionan que Italia y España están viviendo lo que nosotros viviremos en 10 o 15 años. Y si esto es así, conviene preguntarnos ¿dónde están los jóvenes ciudadanos ahora? Que tendrán que preocuparse pues por el futuro de los países en los que se les tocará vivir y administrar en los años que vienen. Tengamos en cuenta que en España hay cierta laxitud de la juventud española que ha vivido 20 o 30 años muy cómodamente, y que ahora están incómodos por los bajos salarios y hasta la falta de empleo, y ahora pues salen a protestar. Esto es una advertencia que debemos tomar en cuenta para que no nos pase algo parecido en América Latina. Sí es cierto que viviremos lo que las economías del viejo mundo sufren ahora. No puede haber democracia sin ciudadanía, pero como una ciudadanía que sepa expresar pues sus propuestas, y que estas propuestas sean concretas. Se han fijado en los mensajes que se difunden en las marchas y propuestas de los jóvenes, los que parecen un poco abstractos. Por ejemplo, levantan las manos, este es un contrato, dicen, no nos representan. Bueno, como eslogan, pueda que sean ingeniosos, ¿no? Pero de esos mensajes, ¿qué se sacan? ¿Qué aportan para remontar la situación? Tiene que haber ciudadanía para que exista democracia, pues como lo hemos estado mencionando, pero una ciudadanía participando con propuestas concretas. Puede haber democracia sin partidos. Esas ideas de que todos los partidos son malos, de que no sirven, de que hay que desecharlos a todos, pero para crear ¿qué? O a partir de eso, después de desecharlos, ¿qué? Miren, cuando llegó un empresario de éxito a la política latina, ha sido todo un desastre. Me refiero al empresario que llegó pues al poder en México en el año 2000. Fue un alto ejecutivo de la Coca-Cola. Después de 70 años que dejó el poder en manos del PRI, toda esa gran ilusión pues del año 2000 no sirvió exactamente para nada. No se fortalecieron las instituciones, ni hubo un cambio o algo más importante, no hubo nada. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puede haber democracia sin partidos? Nosotros creemos que no. Pero bueno, esta es una situación un poco curiosa, como lo vamos a ver en la siguiente clase.
Un analista político dice que sí puede haber democracia sin partidos. Eso lo vamos a tratar en la siguiente clase, en la siguiente sesión, donde veremos el caso peruano. Podemos luchar por mejores partidos. Podemos luchar por mejores candidatos dentro de los partidos. Sinceramente, mi opinión, de dar el salto al vacío y que la sociedad civil tome el poder, lo veo complicado. Y en algunos casos hasta de repente irresponsable, lo vamos a ver más adelante. Porque significa pues hacer saltar a la sociedad civil a toda una red donde hay intereses de por medio y por ende también componendas. En verdad es algo complicado. Por último, puede haber democracia sin Estado de Derecho. Bueno, las reglas de juego formales son necesarias para la convivencia pacífica de la sociedad. Sé que hay una concepción del derecho como una superestructura de dominación, seguramente heredera del marxismo, pero las normas jurídicas, la conducta cívica de los ciudadanos definitivamente cuentan, y obviamente no puede haber democracia sin Estado de Derecho, sin el respeto a las normas que ayudan a que la sociedad pueda convivir pacíficamente. Y bien, esto ha sido todo por la sesión número 14 y veremos nuestro caso peruano, que vamos a tratar unos temas muy parecidos a los que ya estamos tratando. Vamos a tratar de darle un esquema general y vamos a ver cómo en algunos casos de repente se pueden contradecir algunas cosas que se han mencionado en esta sesión número 14 cuando tratemos el tema del caso peruano. Sin embargo, eso queda para la reflexión de nosotros. Nosotros les estamos llevando cuál es la posición de los analistas. Hay algunas diferencias en cuanto a nosotros sobre lo que mencionan los analistas, y bueno, ya nos estaremos encontrando entonces en la sesión número 15. Hasta entonces.